Buenas tardes, mi nombre es Kimberly Reyes Varela, soy interna universitaria de la Universidad Autónoma de Centroamérica. Actualmente me encuentro cursando el bloque de pediatría en el Hospital Clínica Bíblica y hoy me corresponde desarrollar el tema de pubertad precoz. Bueno, en cuanto al cronograma, vamos a hablar un poco sobre la introducción, la definición, la fisiopatología, la epidemiología, su etiología, clasificación, algunas manifestaciones clínicas, el diagnóstico y tratamiento y por último unas conclusiones. Bueno, vamos a empezar definiendo qué es pubertad. Y la pubertad es un proceso biológico de transición entre la infancia y la edad adulta. Va a estar regulado por varios elementos, entre ellos determinantes genéticos y también diversos factores ambientales. En esta etapa se van a desarrollar importantes cambios corporales y además de conducta. Se va a alcanzar la maduración de caracteres sexuales secundarios, lo que es la talla adulta y la capacidad de reproducción. Entonces, ¿cómo inicia la pubertad? En niñas se va a dar primeramente un inicio y progresión de la telarquia bilateral, sobre todo entre los 8 y los 13 años. Seguido 6 meses después aproximadamente de esta telarquia, el inicio de la pubarquia. Luego vamos a tener una aceleración en el crecimiento estatural y más o menos 2,5 años después del inicio de la telarquia, vamos a tener la menarquia. Además, vamos a tener un incremento en la actividad de las glándulas sudoríparas y sebáceas, crecimiento del útero y vagina y finalmente se completa la pubertad. En los niños, todo va a iniciar con el aumento testicular de más de 4 mililitros entre los 9 y los 14 años. Igualmente, 6 meses después de este aumento de volumen testicular, va a iniciar la puarquia. Luego vamos a tener una aceleración en el crecimiento estatural, un aumento en la actividad de glándulas sudoríparas y sebáceas, seguido de un cambio de voz y de crecimiento de la laringe, aparición de vello a nivel facial y en el resto del cuerpo, y finalmente se completa la pubertad. En cuanto a la fisiología de la pubertad, todo va a iniciar con la hormona liberadora de gonadotropinas. Esta lo que va a hacer es que va a inducir a las células hipoficiales a liberar de manera pulsátil LH y FSH. Esta LH y FSH van a actuar a nivel de las gónadas y nos van a inducir la maduración de las células germinales, los óvulos y espermatozoides, y posteriormente se van a producir esteroides sexuales y péptidos gonadales, además de otras hormonas circulantes que van a producir acciones, ya sean estimulantes o inhibitorias a diferentes niveles del eje de hipófisis y hipotálamo, hipófisis gonadal. Estos esteroides sexuales, principalmente lo que es la testosterona en los varones y el estradiol en la mujer, aparte de ser responsables del desarrollo de los caracteres sexuales secundarios, van a ejercer un retrocontrol negativo en el hipotálamo y la hipófisis y nos va a reducir la secreción de la GnRH. Luego tenemos otro término importante que es la mini pubertad, que esta va a iniciar posteriormente al parto. Lo que va a ocurrir es que los esteroides sexuales van a hacer un pico descendiendo, van a desaparecer y esto lo que nos va a provocar es una reactivación del eje hipotálamo hipófisis gonadal a partir de la primera semana de vida postnatal y se va a mantener activo durante las primeras semanas, incluso meses de vida. Este incremento de la secreción pulsátil de gen NRH va a incrementar los niveles de gonadotropinas y esteroides sexuales con un pico máximo entre el primer mes y el tercer mes.
Durante este tiempo, la FSH va a ser sobre todo más elevada en niñas y en los varones va a predominar la LH. Estos niveles de LH van a disminuir en los niños a partir de los 6 meses. En cambio, la FSH en las niñas se puede mantener elevado y se va a ver una disminución más o menos entre los 2 y los 3 años. En las niñas, esta secreción de gonadotropinas en la mini pubertad lo que va a favorecer es el desarrollo de los folículos a nivel de ovario. Entonces, en estas edades, en los primeros años, sobre todo durante el primer año de vida, es frecuente a veces encontrar quistes foliculares. Además, va a haber un crecimiento mamario que se conoce como telarquía lactante, que también tiene un carácter oscilante. Y en los niños, este aumento de LH lo que nos va a provocar es un aumento del tamaño testicular, un aumento de testosterona con incremento de la actividad androgénica y vamos a tener aumento del pene, acné, hipertrofia e hipertrofia de glándulas sebáceas. Debemos tener en cuenta algunas entidades que se van a considerar variantes normales del desarrollo de la pubertad. Primeramente vamos a tener a la adrenarquia precoz idiopática o aislada, que se conoce como la aparición de vello, ya sea a nivel de pubis o axilar, antes de los 8 años en las niñas y antes de los 9 años en el niño. Puede ser solamente un signo aislado o puede ir acompañado de olor apocrino corporal, que los papás lo describen como olor a adulto o a acné. Además, podemos tener una aceleración en la velocidad del crecimiento con aumento de la edad ósea. La mayoría de estos casos van a ser benignos y autolimitados y posteriormente van a estar seguidos por una pubertad normal. En algunos casos sí vamos a necesitar realizar estudios para descartar entidades como la hiperplasia suprarrenal congénita o algunos tumores virilizantes. Luego tenemos la telarquía precoz idiopática, que es el desarrollo de las mamas en las niñas antes de los 8 años. Esta puede ser uni o bilateral, sin asociarse a otros caracteres sexuales secundarios ni alteraciones en la maduración ósea o velocidad de crecimiento. Es importante saber que en recién nacidos puede existir un desarrollo mamario secundario al influjo de estrógenos placentarios. Este puede mantenerse o aparecer durante los primeros años de edad, en la mini pubertad, como les mencioné, y no requiere ningún estudio ni tratamiento. Si le hacemos un examen a estas pacientes, los niveles de estradiol van a estar normales o ligeramente elevados sin alcanzar un rango puberal. Y si realizamos una ecografía pélvica, los órganos internos van a estar en niveles prepuberales sin ninguna otra alteración. En estos casos es un cuadro autolimitado y es benigno. Luego tenemos la menarquia precoz idiopática, que es cuando aparece un sangrado vaginal periódico en niñas entre los 1 y los 9 años de edad sin ningún otro dato o signo de pubertad. Esto se da por una activación parcial y transitoria en el eje hipotálamo hipoficiario que va a liberar de forma pulsátil FSH y LH, pero esta es de una de causa desconocida. Este se trata de un diagnóstico de exclusión. Primero debemos descartar otras causas de menarquia precoz, como pubertad precoz periférica, exposición a estrógenos exógenos y algunas causas locales, entre otros. Luego tenemos la ginecomastia puberal, que es el crecimiento glandular mamario en los niños. Puede ser uni o bilateral, y su tamaño es inferior a 4 centímetros y suele acontecer en los estadios de 3 y 4 de Tanner. Esto se debe porque va a haber una conversión periférica de los andrógenos a nivel plasmático en estrógenos mediante el proceso de aromatización. En estos casos no es preciso un tratamiento, ya que se ha visto que el 90% de los casos tienen regresión.
Luego, por lo anteriormente descrito, entonces ya tenemos la pubertad precoz, que es la que se va a definir como la aparición progresiva de signos puberales a una edad cronológica inferior a 2,5 derivaciones por debajo de la media para una determinada población, o a nivel clínico ya apariciones de caracteres sexuales antes de los 8 años en las niñas y de los 9 años en los niños. Aquí se incluye no solamente el cambio en las mamas y en los genitales, sino también aceleración del crecimiento y de la edad ósea. Para que el diagnóstico de pubertad precoz sea preciso, debemos asegurarnos que este es de forma progresiva y debemos basarnos, además de los hallazgos clínicos, en hallazgos radiológicos y hormonales. Entonces, la pubertad precoz no solo va a producir un adelanto de aparición de caracteres sexuales, sino que va a aumentar la velocidad de crecimiento, va a haber una aceleración de maduración ósea, esto nos va a provocar un cierre precoz de placas de crecimiento con una talla final baja. En cuanto a la epidemiología, se hizo un estudio a nivel de registros nacionales daneses en los años 1993 al 2001 y se vio que la incidencia de pubertad precoz fue de 20 por cada 10.000 mujeres y menos de 5 por cada 10.000 hombres. El límite de edad diagnóstico utilizado en este estudio fue de 8 años para mujeres y de 9 años para hombres. Luego se realizó un estudio poblacional a nivel de Estados Unidos y se vio que el desarrollo de senos y vello púbico estaba presente a los 8 años en el 48% de las mujeres negras y en el 15% de las mujeres blancas. Y a los 7 años las proporciones eran de 27% en mujeres negras y el 7% en mujeres blancas. Luego, otro estudio estadounidense demostró que, que había una edad media de desarrollo mamario de 8,8 años en las niñas negras y de 9,3 años en las hispanas y de 9,7 años en las asiáticas y blancas no hispanas. En este estudio, el índice de masa corporal representó una mayor proporción en esta variación de un 14% en comparación con la raza o la etnicidad de un 4%. En cuanto a citología, bueno, a nivel general, esto se va a dar por una actividad temprana en la pulsatividad de GNRH. En la mayoría de los casos, la etiología que predomina es la de origen desconocido o idiopático. Las causas pueden variar desde algo normal, una variante normal como lo que vimos, una adrenarca precoz o una telerca precoz, hasta algo ya patológico que tenga riesgo de morbilidad o incluso muerte, como algún tumor maligno de células germinales o un astrocitoma. Por eso siempre debemos descartar la etiología endocranial, sobre todo en niños, que es, vamos a ver más adelante, que es muy frecuente. Además, puede darse por algunas mutaciones genéticas o por infecciones del sistema nervioso central. Existen otras causas que se han descrito, como los niños expuestos a procesos de adopción, sobre todo si estos vienen del extranjero y su mecanismo no está del todo claro, pero se dice que la nutrición influye mucho, ya que los niños cuando llegan a un nuevo hogar y vienen con déficit nutricional, empiezan a ganar peso y talla de una forma bastante rápida y esto va a generar una maduración del hipotálamo y de algunos otros mediadores que están implicados en la pubertad. La obesidad es otra causa que se ha descrito y se explica por qué hay mayor secreción de leptina como consecuencia de un aumento de grasa corporal. La leptina lo que va a hacer es que nos va a estimular la secreción pulsátil de gonadotropinas y esto nos va a dar como consecuencia una pubertad precoz. También el aumento de grasa corporal nos puede producir un estado de hiperinsulinemia, la cual va a aumentar los niveles de estrógenos y puede producir crecimiento mamario en niñas. Y por último,
La obesidad va a estar relacionada acompañada con reacciones inflamatorias que van a aumentar las citoquinas y van a producir la síntesis de andrógenos y van a llevar a un desarrollo puberal de forma temprana. Existen otras causas descritas que se dieron sobre todo en el periodo de pandemia, ya que en este periodo se vio un aumento en las consultas por casos de pubertad precoz y se determinó que por el confinamiento que hubo en el COVID, hubo una disminución del ejercicio, algunas modificaciones dietéticas en los niños, un mayor tiempo que ellos pasaban en las casas frente a pantallas digitales. Había además alteración en los patrones del sueño y algunas situaciones de estrés en estos niños, además del aumento del sedentarismo con aumento del índice de masa corporal. Entonces, estos factores psicológicos y ambientales aumentan lo que es el factor insulinoide de crecimiento, la glucosa, la leptina, y se vio inhibición en la melatonina, y todo esto lo que hace es estimular la hormona liberadora de gonadotropinas. En cuanto a la clasificación, la pubertad precoz se clasifica como pubertad precoz central y periférica. La central también es conocida como pubertad dependiente de gonadotropinas o pubertad precoz verdadera. Esta se va a dar por una maduración temprana del eje hipotálamo hipófisis gonadal. Va a haber una maduración secuencial de las mamas y el vello púbico en mujeres y el agrandamiento de testículos del pene y vello púbico en hombres, y es idiopática en el 80 a 90% de los casos, sobre todo en mujeres, pero solo en un 25% de los hombres es de origen idiopático. En cuanto a la pubertad precoz periférica, también se conoce como pubertad precoz independiente de gonadotropinas. Esta se va a dar por un aumento en los esteroides sexuales sin que haya elevación de FSH y LH, esto suprimiendo el eje sexual por retroalimentación negativa. Eh, Dependiendo del esteroide que va a estar aumentado y del sexo del niño, vamos a tener manifestaciones clínicas que son isosexuales o apropiadas para el sexo del niño o contrasexuales. Entonces, como vimos anteriormente, a nivel general, les hablé un poco sobre las causas, pero estas se dividen dependiendo de su clasificación. Entonces, vamos a tener que a nivel de pubertad precoz central, la causa idiopática va a ser la más frecuente, sobre todo en las niñas. Pero en los últimos años se han descubierto que hay mutaciones inactivantes de este gen, MKRN3. En cuanto a patología endocranial, los amartomas hipotalámicos son la causa endocranial más frecuente. Es un tumor benigno del sistema nervioso central y que causa pubertad precoz frecuentemente en niños muy pequeños. Luego vamos a tener otros tumores que van a estar asociados a pubertad precoz, como los astrocitomas, ependimomas o los pinealomas. Luego, en cuanto a la radioterapia, la pubertad precoz es una complicación poco común de cuando hay irradiación a nivel del sistema nervioso central, pero cuando ocurre, se dice que hay una asociación con una deficiencia de la hormona del crecimiento. Y también a este nivel central tenemos como otras causas, infecciones del sistema nervioso central, quistes, traumatismos, hidrocefalia, parálisis cerebral secundaria a encefalopatía hipóxico-isquémica en el periodo neonatal. Luego, a nivel de pubertad precoz periférica, tenemos el síndrome de McCune-Albright, que este es un trastorno caracterizado por pubertad precoz periférica, manchas café con leche y displasia ósea. Luego en los niños tenemos la testotoxicosis o pubertad precoz familiar,
que esto va a darse por una mutación eh, en el receptor de la LH y esta se hereda de forma autosómica dominante. Luego, la hiperplasia suprarrenal congénita que se va a manifestar por aparición de puarquia, axilarquia, incremento del pene, pero no del tamaño testicular, junto con aceleración del crecimiento y adelanto de la edad ósea. Luego, a nivel de causas adquiridas en niñas, la patología tumoral es un poco frecuente. Pueden existir tumores secretores de estrógenos en ovarios y en menor medida tumores de la glándula suprarrenal, igualmente que secreten estrógenos. Y de forma excepcional se han documentado ingesta o contacto accidental con esteroides sexuales. Luego, ¿cómo hacemos el diagnóstico? Bueno, debemos empezar por hacer una historia clínica completa y debemos hacer énfasis en algunos aspectos. En cuanto a la historia previa, en las niñas, preguntar el tiempo de evolución de la telarquia, si es progresiva, fluctuante. En niños, el tiempo de evolución del incremento del tamaño testicular y del pene, momento de aparición de puarquia y axilarquia, observar las gráficas de crecimiento y ponerle atención a síntomas que describan de hipertensión endocranial, como cefalea, vómitos o alteraciones visuales que nos hagan pensar que hay una patología a este nivel. Luego, en cuanto a los antecedentes personales, preguntar el curso del embarazo y el tipo de parto, la antropometría perinatal, algunas enfermedades previas o tratamientos crónicos. Y en cuanto a los antecedentes familiares, importante en la madre preguntar por su talla y edad de menarquia, en el padre, la talla y la edad a la que inició el desarrollo puberal, y si hay casos familiares de pubertad precoz. También debemos calcular la talla diana o genética, que esta va a representar un potencial genético, el potencial genético de altura del niño, y se obtiene en los niños con la talla del padre más la talla de la madre dividido entre 2 más 6.5 más menos 8.5 que va a representar el percentil del 3 al 97. Y en las niñas es la misma fórmula, nada más que en lugar de sumar 6.5 se resta 6.5 igualmente, más menos 8.5 centímetros, igualmente que va a representar el percentil del 3 al 97. En cuanto al examen físico, debemos eh, tener presente los parámetros antropométricos, el peso, la talla, el índice de masa corporal, la velocidad de crecimiento, ver lo que es el estadio de Tanner, el grado de telarquia, la coloración de las areolas y molestias locales, valorar el tamaño y simetría de los testículos. Esto se puede utilizar el orquímetro de Prader, que lo vamos a ver más adelante, el grado de pubarquia, axilarquia, a nivel cutáneo, observar si hay manchas café con leche para pensar en el síndrome de McCune-Albright, si hay estrías, acné, exceso de vello corporal y explorar a nivel abdominal si hay alguna masa y a nivel neurológico hacer un examen y hacer un fondo de ojo. Aquí tenemos lo que es los estadios de Tanner. Se van a valorar en cada una 5 estadios. En las niñas vamos a ver el desarrollo mamario, el desarrollo del vello pubiano y a nivel de los niños el desarrollo genital y el desarrollo del vello pubiano. Y aquí está el orquímetro de Prader, que es lo que se utiliza para valorar el volumen testicular. Luego, algunos exámenes complementarios que se solicitan. De entrada, a todos los pacientes que sospechemos una pubertad precoz, se le debe solicitar una radiografía de mano muñeca izquierda. Esto para calcular la edad ósea
que suele tener una aceleración muy marcada en estos casos. También podemos solicitar una ecografía testicular, sobre todo en niños que tengan asimetría testicular para descartar alguna patología tumoral. Ecografía abdominopélvica, esto para ver patologías tumorales a nivel suprarrenal o a nivel ovárico. También en el momento de realizarla podemos ver si hay incremento del tamaño y volumen uterino, cómo está la relación fundus cervix y la presencia de la línea endometrial y el volumen ovárico, y una resonancia magnética craneal, sobre todo para descartar patologías de origen intracraneal y muy importante en los niños en estos casos. Luego, a nivel de estudios hormonales, podemos solicitar mediciones de LH, FSH, estradiol, testosterona y hormonas tiroideas. Luego, la prueba de estimulación de hormona estimulante de gonadotropina, que esto lo que se utiliza es una dosis de 100 microgramos por metro cuadrado por vía intravenosa, y vamos a ver el aumento de la LH. Entonces, vamos a confirmar que tenemos una pubertad precoz de origen central si la LH va a estar entre 5 y 8 unidades por litro, y en menores de 2 años el punto de corte va a estar en 10 unidades por litro. Existen unos estudios genéticos ya más específicos, por ejemplo, en pubertad precoz de origen central, cuando hay varios casos en las familias, entonces se recomienda hacer un estudio del gen MKRN3, y si este resulta negativo y hay una prevalencia elevada de obesidad, podemos estudiar el gen DLK1. Y si nos encontramos ante un cuadro sindrómico en el cual se asocia pubertad precoz con alteraciones como cardiopatía o retraso mental, entonces se recomienda hacer este estudio que se llama CGH Arrays. Y a nivel periférico, si sospechamos un caso de síndrome de McCune-Albright, entonces se realiza un estudio de mutaciones en el gen GNAS. Y si tenemos un niño con sospecha de testotoxicosis, entonces se hace un examen para estudiar el gen LHR. En cuanto al tratamiento, a nivel de pubertad precoz central, vamos a utilizar los análogos de la GnRH. Los más utilizados son la triptorelina a dosis de 80 a 100 microgramos por kilo, acetato de leuprolederina de 150 a 200 microgramos por kilo. Ambos son intramusculares por 28 días. Luego se debe valorar al paciente cada 3 a 6 meses, controlarle su edad ósea cada 6 a 12 meses, hacerle un control analítico a los 3 meses, luego cada 6 a 12 meses. En cuanto al tratamiento, se recomienda suspenderlo en las niñas a los 11 años y en los niños alrededor de los 12 años. Y se ha visto que en niñas la menarca se va a producir de 6 a 18 meses posteriores a la suspensión del tratamiento. En cuanto a la pubertad precoz periférica, el tratamiento va a depender de su etiología. Hay datos procedentes de la literatura científica, pero son escasos porque es muy baja la frecuencia de estos casos. Pero para mencionar algunos, en el síndrome de McCune-Albright se emplean fármacos como inhibidores de la aromatasa o inhibidores del receptor de estrógenos. Y en casos de testotoxicosis se puede utilizar inhibidores de la síntesis de testosterona como el ketoconazol o inhibidor del receptor de andrógenos junto a un inhibidor de aromatasa de última generación. Algunas recomendaciones, si estamos en atención primaria y sospechamos que un niño tiene pubertad precoz, entonces debemos derivarlo a endocrinología, pero podríamos solicitarle antes una ósea, aportarle el peso y talla de los últimos 2 años al
para hacer la referencia. Luego, en niños con asimetría testicular, debemos solicitar una ecografía testicular urgente. Cuando haya más de 2 casos de pubertad precoz central en la familia, entonces solicitar el estudio genético del gen MKRN3 y tener muy control de pacientes con obesidad, sobre todo en las niñas. Debemos instaurar medidas dietéticas y conductuales para que alcancen un normopeso en la edad prepuberal. Y en las niñas procedentes de adopción internacional, debemos procurar que tengan una ganancia ponderal progresiva, pero no excesivamente rápida cuando lleguen al país de acogida. Y algunas conclusiones. Es importante que conozcamos las edades límites para la aparición de los caracteres sexuales secundarios. Recordar que un incremento de velocidad de crecimiento o una aceleración de la edad ósea son datos significativos en esta patología. Hay que establecer si hay o no una activación del eje hipotálamo hipófisis gonadal. En las niñas, observar la telarquía, en los niños un aumento del volumen testicular. Y cuando hay presencia de vello púbico axilar, pero sin telarquía en niñas o aumento testicular en niños, entonces aquí no tenemos una activación del eje. Y recordar establecer diagnósticos diferenciales con las variantes normales de la pubertad. Esta sería la bibliografía que utilicé y muchas gracias por su atención.